Bienvenidos a este programa de profecías. Seguramente usted está interesado en saber el pasado, el presente y el futuro, porque de eso trata la profecía. Estaremos haciendo un apasionante viaje hacia lo que dejamos atrás, lo que estamos contemplando con nuestros ojos y sobre todo el futuro, que es lo que tanta gente quiere saber. Nueva York, septiembre de 2001. Si la gente hubiera podido saber lo que iba a ocurrir. Indonesia, diciembre del 2004, un terrible tsunami. Si la gente hubiera podido saber con antelación lo que iba a ocurrir. Cadáveres por todas partes sin poder ser sepultados en forma normal, tienen que ser echados en una fosa común con una topadora, algo terrible. Japón, marzo del 2011, algo semejante, otro tsunami que destruye gran parte de las ciudades. Buenos Aires, febrero del 2012, mueren decenas de personas en un choque. Si la gente hubiera podido saber lo que ocurriría. Galicia, julio del 2013, un descarrilamiento también deja decenas de personas muertas y la misma reflexión. Si tan solo hubieran podido saberlo antes, habrían actuado diferente, con toda seguridad. Cualquier día, en cualquier lugar, uno puede encontrarse con una sorpresa desagradable. Si tan solo hubiéramos podido saberlo antes. El ladrón no avisa. Por eso la reflexión, si alguien nos hubiera avisado a tiempo. La pregunta es, ¿se puede conocer el futuro? Es interesante que hubo una serie de televisión llamada Early Edition. Es de una historia bastante interesante. El protagonista, Gary, cada mañana recibe el diario del día siguiente, de tal forma que al poder tenerlo con antelación, el hombre sale a resolver problemas en su ciudad. Y la introducción o para entusiasmar a la gente dice, ¿qué haría usted si tuviera 24 horas para cambiar el futuro? ¿Qué haría usted? Conocer el futuro es una de las más grandes aspiraciones del ser humano. Sin importar la edad, la educación o la condición social, todos hemos querido saber lo que nos espera. Si estamos enfermos, ¿cómo evolucionará nuestra dolencia? Si hemos de formalizar una relación, queremos saber en qué terminará. Cuando emprendemos un trabajo o actividad nueva, deseamos saber si tendrá éxito. Y por sobre todo, también nos gustaría conocer qué ocurrirá con nosotros al final de nuestra existencia. Millones buscan la respuesta, tratan de conocer el futuro a través del ocultismo, o en las religiones orientales, o en sesiones espiritistas, o en la Ouija, ese telégrafo que permitía saber sí o no, frenología, adivinación, horóscopos, cartomancia, quiromancia. Recuerden que la expresión mancia es adivinación. En sectas satánicas peligrosas, la nueva era y otras clases de adivinos que proliferan y que están al alcance de la gente. Y si no están al alcance, pues la gente los sale a buscar. Repito, ¿será posible conocer el futuro? Nuestra enfática respuesta es, claro que sí, claro que sí. Así que de nuevo les decimos bienvenidos a nuestro programa.
¿todos los profetas son verdaderos? Es interesante que en cuanto a conocer el futuro hay adivinos que proliferan en todas partes y en todas las épocas. Michel de Notre Dame, latinizado como Nostradamus, fue un médico y consultor astrológico provenzal de origen judío. Considerado como uno de los más conocidos autores de profecías, se dice que veía el futuro en el líquido de una botella iluminada por una vela. Su libro Las Profecías contiene versos en forma de cuartetas que supuestamente son profecías con muchas catástrofes hasta el año 3797, cuando ocurrirá el fin del mundo. Sin embargo, muchas de las fuentes científicas afirman que no hay certeza en el cumplimiento de sus profecías. Lo que hay son traducciones e interpretaciones tendenciosas con la finalidad de que coincidan plenamente con los acontecimientos que ocurren día a día. En otras palabras, se toma el acontecimiento y después se busca ver si alguna profecía aproximadamente dice algo por el estilo. Grigori Yefimovich Rasputin fue un místico ruso con una gran influencia en los últimos días de la dinastía Romanov. Algunos lo creyeron un profeta, otros lo creyeron un farsante, y también fue conocido con el mote de el monje loco. Pero probablemente el personaje más conocido en este tiempo sea el arzobispo católico San Malaquías de Armagh. ¿Por qué? Porque su profecía es una lista de 112 pequeños lemas o frases en latín que hacen alusión alegórica a los siguientes 112 papas que gobernarían la Iglesia Católica desde Celestino II, allá por el 1143 y 1144, hasta un último pontífice con el lema Pedro el Romano. Pues bien, el Papa argentino Francisco es el número 112, o sea, el último. Según los intérpretes de San Malaquías, eso es más exacto, Francisco sería el último papa. ¿Para preocuparse? Bueno, estas son las profecías que la gente tiene en boca o circula de boca en boca. Hay algunos más modernos. Bueno, eso es lo que algunos pensaban, pero en realidad hay algunos profetas de este tiempo. Por ejemplo, Alice Bailey fue una escritora inglesa practicante del esoterismo. En el mes de noviembre de 1919, Bailey comenzó a escribir textos que afirmaba que eran dictados telepáticamente por un tibetano, un maestro llamado Djwhal Khul. Sus profecías apuntaron al surgimiento de un hombre más solidario y espiritual y al regreso de Jesucristo como un político que guiará a la gente al bien. En tiempos más recientes, Jan Dixon fue una astróloga y psíquica estadounidense del siglo XX, muy conocida debido a sus columnas de astrología en varios periódicos. Mientras se criaba en California, en una ocasión, una gitana le dio una bola de cristal y le leyó la mano, diciéndole que sería una famosa vidente y advertiría a gente poderosa. Supuestamente, anunció la muerte de Kennedy y la agresión al Papa Juan Pablo II. El presidente Reagan y su esposa se contaban entre sus muchos seguidores. Esta mujer quizás es menos conocida, pero no deja de ser interesante. Se llama Baba Vanga, clarividente y curandera. Nacida el 31 de enero de 1911 en un pequeño poblado llamado Strumica, en la actual República de Macedonia. Murió el 11 de agosto de 1996. Vanga era ciega y decía que sus habilidades tenían algo que ver con la presencia de criaturas invisibles, pero no podía explicar claramente su origen. Ella no sabía bien de dónde venían. Los estudiosos de la Biblia seguramente sí lo sabemos. Bueno, aquí tenemos algunas de las horrorosas predicciones de Baba Vanga. El segundo fin del mundo, una guerra tecnológica, cambios radicales en el mapa mundial y la sumersión de la mitad de los países de América Latina bajo las aguas del océano. Bueno, las profecías mayas indicaban que el fin del mundo iba a venir en el 2012. Si va a ser sumergido el continente americano, quizá el año que viene,
trataremos de descubrir si ocurrió o no ocurrió. ¿Por qué digo eso? Porque la gente hablando del 2012 decía que era el tiempo del fin del mundo, pero eso ya ocurrió hace mucho tiempo. Probablemente las profecías de esta mujer también se extinguirán. La lista podría continuar con pretendidos aciertos y con sus muchos fracasos. Pero ya es tiempo de responder a una pregunta. ¿Quién es el único capaz de predecir el futuro? Bien, ¿saben quién? Solamente alguien en una posición elevada. Y he puesto aquí a propósito el choque de dos autos para tratar de explicar lo que quiero decir. Supónganse que yo estoy parado en una esquina. Estoy en el primer piso de una casa que está en una esquina. Miro hacia este lado y veo un auto que viene a toda velocidad. Miro hacia el otro lado y veo otro auto que viene a toda velocidad. Calculo rápidamente y anuncio, van a chocar. Y en efecto, segundos más tarde chocan. Pregunto, ¿fui yo el responsable del choque? ¿Yo causé el choque? No. Lo único que hice fue anunciarlo. ¿Y por qué lo anuncié? Y porque estaba en una posición privilegiada, más elevada. Nuestro Señor está en una posición mucho más elevada que un primer piso. Nuestro Señor puede contemplar los acontecimientos con miles de años de anticipación. No necesariamente Él los causa, Él los ha anunciado. Y ¿cómo lo sabemos? Porque Él lo ha dicho. Yo soy Dios y no hay otro Dios, que anuncio el fin desde el principio. Él sabe el fin desde antes de que las cosas ocurran. Solo Dios conoce el futuro. Y Él no se lo ha reservado. Él lo ha hecho conocer, porque nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Y a través de qué medios se comunica el Señor? Si Él sabe todo eso, ¿cómo lo comunica? ¿Cómo le habla al profeta? El Señor se ha comunicado con sus siervos, los profetas, de tres maneras. Le ha hablado en sueños, como en el caso de algunos reyes o algunos profetas. Le ha hablado en visiones. La diferencia es que en visión el profeta está despierto. En el caso del sueño, por cierto, está dormido. Y directamente, hablándole directamente, como en el caso de Moisés, que escuchó la voz del Señor. ¿Cómo era el mecanismo de transmisión? Dios hablaba al profeta y el profeta escribía lo que había escuchado, lo que había visto, y lo comunicaba. Podía transmitirlo en forma verbal o podía transmitirlo en forma escrita. Lo cierto es que no se lo guardaba para sí, lo comunicaba. ¿Quiénes fueron los profetas del Señor? Entre ellos hubo reyes, sacerdotes, hubo pastores, hubo maestros, hubo dirigentes, hubo predicadores. Quiere decir que encontramos profetas de diferentes sustratos sociales, de diferentes culturas. Los profetas fueron el medio por el cual el Señor guió a su pueblo. Por eso se dice que por medio de profeta, el Señor sacó a Israel de Egipto y por medio de profeta lo guardó. Sin la dirección de los profetas, Israel no hubiera podido prosperar. La iglesia cristiana hoy necesita la misma orientación. Por eso se nos asegura que hasta el fin del tiempo contaremos con la dirección profética. Qué bueno que usted está interesado en conocer las profecías. Pedro escribió así: los profetas anunciaron la gracia que os estaba destinada, procurando descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que no ministraban en beneficio propio, sino en nuestro favor. Ahora, ¿qué vieron los profetas? Los profetas pudieron, como ya lo hemos anticipado hace un momento, ver el pasado. A algunos se les mostró el pasado, como a Moisés. A otros se les mostró situaciones del presente, como a Ezequiel. Y otros conocieron el futuro, como Daniel o Juan. Vamos a tratar de explicar esto. Moisés, por ejemplo. Moisés vivió en el siglo XV a.C. En cierta ocasión fue llevado o transportado en visión al pasado, donde pudo contemplar
cómo fue creado nuestro planeta. El Señor se lo mostró y Él con sus propias palabras escribió el libro del Génesis. Por Él, por la escritura de Moisés, por la visión que Dios le dio, nosotros podemos saber cuál es el origen de las cosas. No hay una cadena evolutiva. Tan pronto uno abre la palabra de Dios, lee el primer capítulo, el primer versículo y lee: en el principio, cuando nada había, Dios existía, Dios creó. Y luego va describiendo, por cierto, cómo fue la creación. Y por supuesto toda la historia de los patriarcas que antecedieron a Moisés y que fueron el sustento con el cual se formó el pueblo elegido. Y en cuanto al presente, es interesante que en el siglo VI a.C., mientras estaba en Babilonia, Ezequiel pudo ver lo que estaba ocurriendo en Jerusalén a más de 1000 kilómetros de distancia. Fue una transmisión vía satélite al instante, la primera de la historia que sepamos. En la isla de Patmos, en el año 96, Juan estaba preso. Allí contempló el futuro. Así lo dijo más tarde. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo con Juan? Estaba preso. Era un preso político. Como habían tratado de destruirlo adentro de una caldera con aceite hirviendo y Juan resultó indestructible, la manera de acallarlo era enviarlo a un islote rocoso donde seguramente, pensaba el emperador, nadie volvería a saber de él. Sin embargo, allí lo encontró el Señor. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Quizá en un sentimiento de soledad, solito allí mirando el mar, el Señor le habló. Oí detrás de mí una voz. Él después se volvió para ver quién era. Esa voz le decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe en un libro. La orden fue: escribe en un libro. Él lo hizo. Y el libro se llamó el Apocalipsis, que significa la revelación. La palabra Apocalipsis procede del griego y significa correr el velo para ver lo que hay al otro lado. Así que Apocalipsis no es algo misterioso u oculto, todo lo contrario, es una revelación. No es algo terrorífico, por otra parte, es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Pero ¿cómo fue dada esa revelación? La revelación, que de paso nosotros en español tenemos la palabra Apocalipsis porque es la primera palabra, o son las primeras palabras de este libro, ten Apocalipsis tu Jesús Christus. Pero la traducción en inglés es la revelación, porque eso es lo que quiere decir, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y el libro no se llama Apocalipsis en inglés, sino que se llama Revelación. ¿Cómo fue dada la revelación del Apocalipsis? Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad escribiendo todo lo que vio. Esta es la revelación. Pero aquí está la cadena de transmisión. Así fue la transmisión del Apocalipsis. Dios el Padre se lo dio a su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo se lo dio al ángel, el ángel se lo dio a Juan y Juan nos lo transmitió a nosotros. Es interesante que han intervenido diferentes niveles, comenzando desde nuestro Señor el Padre hasta llegar a nosotros. Es interesante también que aquí se habla de ángeles. Muchas veces fueron los ángeles los que trajeron el mensaje a los profetas, que les dieron la revelación que provenía del cielo. En la palabra de Dios tenemos a Isaías, Joel, Amós, Jeremías, Natán, Elías y muchos otros. Estos profetas fueron aceptados o rechazados
con mayor o menor suerte, ellos dieron su testimonio. En este tiempo han aparecido algunos personajes que se autotitulan profetas. Pero Jesús nos advirtió que tenemos que tener cuidado porque hay falsos profetas, lobos que se visten de ovejas. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta muchos falsos profetas. En una profecía que habla del fin del tiempo, se levantarán y engañarán a muchos. Cuidado, hay falsos profetas y maestros. Bien, ¿y qué nos legaron los profetas? ¿Cuál fue el legado de los profetas? Pues el legado de los profetas es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un conjunto de libros, una biblioteca con 31.124 versículos. De ellos, 8.352 hacen referencia a predicciones. En otras palabras, 27% de la palabra de Dios es profética. En la Biblia se encuentran 1.817 profecías. Como hay varias repeticiones entre esas profecías, las agrupamos de acuerdo a los eventos a los cuales se refieren. Al hacerlo, resultan 737 eventos. De ellos, 590 son principales. ¿Cuántas de esas profecías ya fueron cumplidas? De esos 590 acontecimientos principales, aproximadamente 570 ya se cumplieron. Restan pues solamente unos 20 acontecimientos por cumplirse. ¿Cuán firme y segura es la palabra profética? Podríamos hacer una ilustración. Imaginemos que alguien toma una bolsa, un saco de granos de maíz, lo cuelga en algún lugar para evitar que alguien le robe el maíz. Lo cuelga de una cuerda y de pronto él se va y no sabe que hay un agujerito y por ese agujerito de la parte de abajo se va cayendo el maíz, cae. Ya de una bolsa de 100 kilos ha caído 99 kilos, falta solamente un poquito y sigue cayendo. Nadie podrá impedir que así como cayó todo lo anterior, caiga lo que falta. Nadie podrá impedir que las profecías que faltan cumplirse se cumplan. En cuanto a cantidad de predicciones que hay en la Biblia, el que más tiene es el libro de Ezequiel con 65%, después viene Jeremías con cerca del 60%, Isaías con el 59%. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo es el que tiene más profecías, Apocalipsis es el número 2, Lucas es el número 3. Entre los libros proféticos, Sofonías tiene 89% de profecías. Abdías es el segundo, Nahum es el tercero con el 74%. En el Nuevo Testamento, Apocalipsis aparece en primer lugar con 63%, Hebreos con 45% y Segunda de Pedro con 41%. Bien, pero ¿y de qué tratan las profecías? ¿Cuál es el mensaje de las profecías? ¿Será que yo puedo abrir la Biblia y encontrar el número de la lotería que va a salir la semana que viene? ¿Será que me va a decir si voy yo a ser promovido en un trabajo o no? Evidentemente no es ese el contenido, no es ese el propósito. Hay 5 asuntos principales en la profecía. Primero, la revelación que el Señor hizo de sí mismo para que nosotros podamos saber quién es Él. Segundo, la existencia de un gran conflicto entre Cristo y Satanás y cómo el conflicto se trasladó a la tierra. En tercer lugar, las profecías mesiánicas que anunciaron la primera y prometen la segunda venida de Cristo. En cuarto lugar, lo más cercano al corazón de Dios, su iglesia, y las luchas que ésta enfrentaría antes que Él venga a buscarla. Y finalmente, el glorioso triunfo del plan de Dios. Analicemos estos puntos. ¿Qué quiere decir esto de la revelación que el Señor hizo de sí mismo? Pues si no hubiera habido esa revelación, nosotros no sabríamos quién es Él. Tampoco conoceríamos acerca de sus características. Él se ha revelado a través de sus siervos los profetas. Pero también hay algo interesante. En esa revelación aparece la existencia de un gran conflicto entre Cristo y Satanás y cómo Él mismo se trasladó a la tierra. Ese conflicto nos explica la causa del dolor y el sufrimiento. Si nosotros ignoramos
que vivimos en medio de un campo de batalla, con una fuerza oponente de un lado y otra del otro lado, y nosotros pasamos por en medio de ese campo de batalla en forma descuidada, probablemente podríamos, si empiezan los disparos, quedar como un colador en medio del campo de batalla. Nosotros no podemos, no debemos ignorar que hay un gran conflicto, y aquí está la razón de todo el dolor y el sufrimiento. En tercer lugar, las profecías mesiánicas. Es interesante que las profecías mesiánicas las podemos dividir en dos grupos. Están aquellas que fueron cumplidas en la primera venida de nuestro Señor y que, al haberse cumplido, aseguran la segunda venida de Jesucristo. Está lo más cercano al corazón de Dios, su iglesia, y las muchas luchas que la iglesia enfrentaría antes de que Él venga a buscarla. Esta es una historia romántica, la historia de alguien que ama a su iglesia y que vendrá a buscarla, así como el novio ama a la muchacha con la cual se casará, cerrando así una historia de amor. Lo que es maravilloso es que nosotros conocemos el final, ya sabemos el completo triunfo del plan de Dios, y a lo largo de nuestro curso vamos a ir viendo exactamente el triunfo. Sí, estaremos hablando del conflicto, estaremos hablando de los problemas, pero aquí ya hay un ganador, así que es bueno ponerse de parte del ganador. Por eso aquí hay un mensaje extraordinario para nosotros. ¿Estás temiendo por el futuro? ¿Te preocupa lo que vendrá? ¿Quieres saber qué pasará contigo? Si es así, el mensaje de Apocalipsis 1 es para ti. ¿Cuál es el mensaje de Apocalipsis 1? El Señor le dice a Juan, no tengas miedo. No tengas miedo, Juan. De paso, ¿a quién le habla? A un profeta que ya estaba cerca de sus 90 años quizá, que le quedaba poco camino por recorrer, que se sentía solo, todos sus compañeros habían muerto, ahora él estaba solo. No tengas miedo, Juan. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Tal vez tienes miedo a la muerte, Juan, pero yo estuve muerto. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el sepulcro. Así que, Juan, no te preocupes. El problema más grande que podemos tener en esta vida es la muerte. Todo el mundo conoce ese refrán que dice, todo tiene solución menos la muerte, o mientras hay vida hay esperanza. Pero aquí Jesús afirma que Él tiene la llave de la muerte y del sepulcro. Aunque te metan en una tumba, Juan, yo de ahí te voy a sacar. Entonces, si el problema más grave ya está resuelto, todos los otros problemas tienen alguna solución. No tengas miedo del futuro. El Señor ya está allí. No tengas temor por lo que sucederá mañana, porque el Señor ya está allí. Ellen White escribió lo siguiente: al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Ese es el mensaje de esperanza. Y después que le da el mensaje de esperanza, vuelve el Señor a darle la orden. Escribe pues lo que has visto. Hasta ahora había visto poco. Escribe eso que has visto. Escribe lo que estás viendo ahora, lo que sucede ahora, y escribe lo que sucederá después. Es como si el Señor le hubiera dicho a Juan, mira, siéntate en la platea. Yo te voy a mostrar ahora en una maravillosa visión tridimensional, con sonido poderoso, con la última tecnología. Te voy a mostrar lo que vendrá. Siéntate, míralo todo y luego escribe. De lo que Juan escribió, se nos dice que es dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca.
Así que, amigo, amiga, te invito a tomar una decisión. Toma una decisión. Ustedes que están en el auditorio aquí, o usted que está mirando este programa en su casa o en cualquier otro auditorio, tome una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Estudiar el mensaje profético con todo entusiasmo, porque el tiempo está cerca. Podríamos hacer una oración como esta. Señor, quiero hacer de la Biblia el libro más importante de mi vida para poder escuchar tu voz y así seguirte en tu camino. Si esa es su decisión, está siendo la mejor decisión en su vida. Nos vemos en el próximo programa. Dios lo bendiga.